Muy bien, vamos a empezar. Primera de Corintios, capítulo 10. Estuvimos viendo la semana pasada y en sí es un tema que se prolonga un poquito. Pablo, o conocido también por su nombre hebreo, que es Rav Shaul, o el rabino Saulo, como algunos lo conocen. Como hemos dicho, Pablo en sí fue uno de los nombres que se le atribuyó él mismo, dando a entender que Pablo en sí quiere decir pequeño o el que es menos. Y Pablo siempre tenía este sentimiento de que él era el menor, de que él era el menos entre sus conservidores. Entonces, por eso el apodo que se le puso de Pablo, pero su nombre seguía siendo Shaul o Saulo, que se traduce, y pues Rav, dando a entender que él era rabino, entonces Rav Shaul, por eso el nombre. Y en sí el cambio del nombre no fue oficial, porque si hubiera sido oficial, bueno, entonces el Mesías le hubiera dicho: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces incluso el Señor le llama por su nombre Saulo, Saulo o Shaul. Incluso después, cuando en la comunidad el Señor dice la palabra, o dice Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces dice a Shaul, que es su nombre en hebreo. Entonces, si su nombre ante el Señor se hubiera cambiado a Pablo, entonces el Señor hubiera dicho: apartadme a Pablo y a Bernabé, pero ante el Señor seguía siendo Shaul. Entonces, si ante el Señor es Saulo, pues para nosotros también lo sigue siendo. Entonces seguimos viendo el mensaje que aquí da Rav Shaul, y sigue este tema en continuación de qué está hablando realmente. Está hablando de comer comidas ofrecidas a ídolos, o de comer realmente de acuerdo a las leyes dietéticas que el Señor describe en el libro de Levíticos. Y vamos a empezar a desglosar esto un poquito más. Dice el capítulo 10, alguna de los encabezados, dice amonestaciones contra la idolatría. Entonces, para esto ya el hecho de que aquí la Reina Valera nos da un tema, un lema, ahí ya sabemos que no está hablando si comer o no comer cosas aptas de acuerdo a la Escritura. Si vemos en Levíticos, en Deuteronomio y en varios libros del Pentateuco o de la Torá, nos damos cuenta que el Señor ahí instituye ciertas leyes dietéticas, y que ahí sabemos qué es comida y qué no es comida de acuerdo al Señor. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 10: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron sumergidos. Algunas versiones dicen bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es el Mesías. Es muy probable, hermanos, para los que no saben o conocen un poquito sobre la costumbre, muchos dicen: ¿por qué nosotros somos tan tradicionalistas o guardamos costumbre? Para los que no saben, bíblicamente o en la cultura de la Biblia, la palabra se lee en la secuencia de un año, y las porciones en hebreo se le llaman parashas, y cada semana hay una porción de la palabra. Y usualmente todo el mundo, todo el pueblo judío, todo el pueblo que está conectado de acuerdo a la Torah, conoce que cada semana hay una porción. Y no importa usted a dónde vaya, a la China, a Europa, a América, no importa dónde usted vaya, si usted va a una sinagoga, van a estar leyendo la misma porción de la palabra. Y los comentarios, hermanos, aquí dicen que muy probable, aquí Rav Shaul o Saulo estaba hablando sobre la porción de la cual habla de la jornada de Israel en el desierto. Por eso él hace hincapié a estas referencias de la palabra. Pudo haber sido que la razón por la cual Saulo estaba hablando de la jornada en el desierto era porque se estaba hablando de estas porciones de la semana. Cuando habla de nuestros padres, hermanos, mucha gente aquí tiende a malinterpretar por qué dice a nuestros padres si le está hablando a no judíos. Porque obviamente está en Corintio, y sabemos que la mayoría de la congregación era no judía, eran ger sadik, que eran extranjeros. Entonces, ¿por qué dice nuestros padres? Porque se está hablando extranjeros. Si alguien pudiera leer Romanos capítulo 11, versículo 17.
Y esto es una de las bases muy importantes del judaísmo mesiánico. Romanos capítulo 11, versículo 17. Amén. Adelante. Que si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Amén. Aquí está hablando a los extranjeros, dando a entender de que sí fue arrancado un lugar o se te fue dado un lugar. No es de que el Señor le quitó el lugar a Israel, sino que cuando se quita algo es porque se le está dando lugar a este injerto. Entonces, de lo que está hablando aquí, incluso Rav Shaul en el libro de Romanos, es que nosotros como extranjeros, nosotros como no judíos, no podemos jactarnos. Realmente el Señor nos está dando un lugar dentro de su pueblo. Entonces, por eso, como nosotros nos nutrimos del olivo, porque nosotros estamos siendo partícipes del olivo, Rav Shaul aquí se da el lugar de poder decir nuestros padres, vuestros padres, hablando de que ya somos parte del pueblo, que somos parte de la familia del Señor. Entonces aquí estamos viendo que también si somos partícipes, así como somos partícipes de las bendiciones de la Torá o de la ley de Moisés, entonces también somos partícipes de los requisitos y de las tareas que tenemos que hacer como pueblo de Dios. Cuando habla de ser sumergidos, la Reina Valera usa el término bautizados, hablando de ser sumergido. Aquí habla de que cuando el pueblo de Israel pasa el Mar Rojo, cuando cruza el Mar Rojo y el Señor hace este milagro para con sus vidas, cambia drásticamente la mentalidad del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aquí empiezan a ver ya cada día más las maravillas del Señor. Entonces es una transición en su caminar con el Señor. Cuando habla de alimento o bebida espiritual, obviamente está hablando de la palabra, de lo que el Señor les proporcionaba en su jornada en el desierto. Versículo 5 dice: Pero de los demás de ellos no se agradó el Señor, oh Hashem, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y aquí, hermanos, podemos aprender que estas cosas sucedieron como un ejemplo. Sí, los relatos de la Torá o de los primeros 5 libros de la Biblia son un ejemplo de la vida del ser humano y de su caminar. Pero esto no quita el dedo del renglón que nosotros tengamos que ser obedientes a la Torá. No porque aquí Rav Shaul dice que es un ejemplo, esto no lo podemos usar como para decir, es nomás un ejemplo. Y no estamos obligados a seguir los mandamientos de Dios. No, yo creo que realmente si vemos esto con un corazón y con una mente completamente dedicada a la palabra, aquí en la jornada de Israel durante el desierto estamos viendo cómo el ser humano se estaba capacitando, se estaba acomodando a las leyes del Señor. Por primera vez vemos como un grupo o un pueblo de personas, incluso combinada de muchas naciones. La Escritura dice que cuando Israel sale de la tierra de Egipto, se le añadieron multitudes de naciones en el caminar. No solo era Israel, incluso egipcios se unieron a ellos cuando salieron de la tierra de Israel. Incluso la esposa de Moisés no era israelí, era madianita. Y Jetro se unió al pueblo de Israel. Entonces no solo era Israel, también eran tribus y clanes del desierto que se iban añadiendo. En la Escritura dice que los pueblos oían de los prodigios que había hecho Adonai para con Israel, y muchos decían, pues si no los puedes vencer hay que unirte a ellos. Entonces muchos pueblos se añadían al pueblo del Señor. Entonces vemos cómo la gente, hermanos, se estaba acoplando por primera vez a la manera de vivir de acuerdo al Señor. Entonces yo creo que es mejor aprender de los errores de otra persona que vivirlos nosotros mismos. Entonces cuando el Señor le dice a este grupo de personas, 6 días trabajarán, mas el 7º día van a reposar. Y si no reposan va a haber consecuencias. Yo creo que es mucho mejor nosotros aprender de la misma manera y decir, bueno, si a ellos no les fue bien, no guardando Shabbat, entonces aprendo de ese ejemplo, 6 días trabajo, 6 días hago todo lo que tengo que hacer, en el 7º día paro de trabajar. Si el Señor le estaba diciendo a este grupo de personas,
esto es comida, esto no es comida, estos son los días especiales en mi calendario, yo creo que de la misma manera nosotros podemos decir, bueno, son ejemplos, hay que acatarnos al mismo mensaje. Muchas veces, hermanos, este versículo del capítulo 10 de Primera de Corintios se ha utilizado para decir, ven, la Torah es solo un ejemplo. Los 5 libros de Moisés es nomás para enseñarnos cómo vivió el pueblo de Israel. Bueno, sí, es para enseñarnos cómo vivió, pero a la misma vez cómo debemos de vivir. Porque un ejemplo, hermano, no es nomás decirte, ay, mira, toma agua. Te estoy diciendo que tomes agua porque es muy bueno tomar agua. Porque va a filtrar tus riñones, porque va a hacer esto. Pero ¿de qué sirve que yo le diga el ejemplo y usted no lo haga? Y usted va a encontrar y decir, fíjate que es bueno tomar agua. Pues sí. Entonces nosotros podemos estar viendo la Torah, podemos estar viendo los mandamientos del Señor y decir, wow, qué bonito ejemplo, tener un día para reposar, tener un día para poder dedicárselo al Señor, poder tener normas dietéticas, poder tener fiestas que le agradan al Señor. Pero si son un ejemplo, es para que nosotros lo sigamos y lo vivamos en nuestra vida cotidiana, que no solo sean un leer o un pasatiempo, en este caso. Versículo 7 dice, no seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Aquí, hermanos, Rav Shaul ya empieza a detallar un poquito más los ejemplos de lo que hizo el pueblo de Israel que no fue adecuado. Si alguien pudiera leer Levíticos capítulo 26, Levíticos capítulo 26, y vamos a hablar de por qué está relacionado el comer y beber con la idolatría. Ahorita vamos a ver esto. Levíticos capítulo 26, versículo 1, si alguien lo puede leer. Levíticos 26, 1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarte a ella, porque yo soy Adonai vuestro Hashem. Amén. Entonces, básicamente aquí Rav Shaul le está diciendo, no sean idólatras como Israel lo fue. Y aquí obviamente vemos un claro ejemplo donde Adonai le está diciendo al pueblo, no se hagan ninguna imagen, ninguna semejanza y no la adoren. ¿Qué tiene que ver, hermanos? ¿Por qué dice aquí Rav Shaul en el versículo 7? Ni seis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Por qué, hermanos? Porque la fiesta siempre ha estado relacionada con la comida. Incluso, hermanos, históricamente, el rito a alguna deidad o el rito a algún ídolo siempre ha estado al tener un tiempo para parar y comer. Nosotros, ¿qué hacemos en Pesaj, en Pascua? Paramos de trabajar, nos sentamos, comemos panes sin levadura, hierbas amargas y recontamos la historia de nuestra libertad. Y cuando el pueblo de Israel desafortunadamente pasó por sus jornadas en el desierto y vio que Moisés no descendía, ¿qué hicieron? Se hicieron un ídolo, se sentaron a comer, se sentaron a beber y empezaron a jugar con cosas santas. Entonces aquí Rav Shaul ya empieza no solo a describir los errores que hizo Israel, pero realmente le está diciendo, no hagan lo que la Torah les está enseñando que no hagan. En otras palabras, no sean idólatras, no se hagan imágenes. Sigue diciendo, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Si alguien puede ir a Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Incluso, hermano, la fornicación y el adulterio están al mismo nivel de la idolatría. Hay pecados que se resemblan en lo físico y en lo espiritual. Y la escritura en ciertos pasajes da a entender que la hechicería es muy parecida a la rebeldía. Igual la inmoralidad sexual está muy ligada con la idolatría. ¿Por qué? Porque dice, Adonai, yo soy un Dios celoso. Porque al tú en un momento de adorar una imagen, tú estás violando el pacto que hiciste con Adonai, que tienes con tu esposo espiritual. Entonces, ¿qué dice Éxodo 34 del 15 al 16?
Éxodo 34, del 15 al 16. Dice, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Fíjense cómo el lema anterior y hoy está muy basado a comer a cosas ofrecidos, a ídolos. Cómo todo se va relacionando. Mucho de este capítulo, del capítulo 9, hermanos, se ha usado por muchos creyentes para decir que ya no tenemos leyes dietéticas. El capítulo 9, el capítulo 10 de 1 Corintios no está hablando de no comer o comer apto. Está hablando sobre cosas ofrecidas a ídolos. Entonces aquí obviamente vuelve a decir, no se mezclen con otros pueblos porque los van a inducir a la fornicación espiritual, los van a invitar a sus fiestas paganas, los van a invitar a celebrar cosas que no deben celebrar, y ustedes últimamente lo que van a terminar haciendo es comiendo cosas ofrecidas a ídolos. Y por eso, hermanos, nosotros como pueblo del Señor sí tenemos que ser algo tajantes. Yo miraba el video de una Rebbetzin muy conocida, de una esposa de un rabino, y ella decía que había un tío abuelo que ella tenía que era maestro, y él hacía una pregunta, era una persona ya muy mayor, de casi 89 años, y dice que este rabino siempre que llegaba a las reuniones donde había muchos jóvenes, él les decía, ¿ya eres un levita? Y que la mayoría de la gente les decía, pues no me puedo hacer levita, no soy de la tribu levita. No, ¿ya te hiciste un levita? Y que esto siempre lo hacía y nadie le podía contestar como él quería que le contestasen. Y hasta que una vez ella lo sentó y le dijo, era su tío abuelo, y le dijo, tío, ¿por qué siempre le preguntas a los muchachos si ya son levitas? Y él dice, me impresiona que una mujer venga y me pregunte, y no venga un hombre y se siente y me pregunte. Dice, te voy a decir por qué. Un levita tiene dos cualidades. ¿Qué hizo Leví cuando supo que abusaron de su hermana? Desafortunadamente actuó en ira, pero actuó con un celo santo. Inmediatamente se levantó y vengó la honra de su hermana. No de una manera tan adecuada, pero tenía un celo dentro de él. Después, las generaciones pasaron. ¿Qué pasó cuando Israel levantó el becerro de oro? ¿Quiénes no participaron? Los hijos de Leví. Leví tenía una característica muy celosa, de ser apartado, de inmediatamente decir, esto no es lo que Hashem quiere, esto no es adecuado, esto no va conforme a las normas de Hashem. Inmediatamente Leví ponía una raya. Dice, ahí entendí cuando mi tío abuelo preguntaba, ¿eres un levita? Porque en estos tiempos, hermanos, se nos ha llamado a ser un pueblo, un sacerdocio, una nación santa para Hashem. Que cuando el mundo nos ofrezca fiestas paganas, cuando el mundo nos ofrezca una manera inadecuada de vivir o en un desorden, nosotros podamos decir, no, yo estoy llamado, yo tengo un llamado. Por eso me gusta tanto esa frase de la oración litúrgica. Nuestro llamado es nuestra tarea. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a presentar santidad al Señor. Lo que se presentaba delante de la corona del sumo sacerdote era santidad a Adonai. Y cada vez que el pueblo de Israel se presentaba ante aquel que representaba, el que iba ante el Señor, ellos constantemente lo primero que miraban y en una diadema de oro era santidad a Adonai. Nosotros hemos sido llamados a ser un pueblo santo. No perfecto, no podemos ser perfectos. Somos seres humanos, pero hemos sido llamados a practicar y a vivir en santidad. Entonces, por ende, hermanos, la Torah no solo se vuelve un ejemplo, se vuelve también un ejercicio en nuestro diario vivir. Versículo 9. Dice, ni tentemos a Adonai, como también algunos de ellos tentaron, y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Vamos al libro de Números. Si alguien pudiera buscar Números 16. Aquí interesantemente hila Rab Shaul las serpientes con la murmuración. El veneno de la murmuración. Hermanos, yo les exhorto y yo les animo en el nombre del Señor, que la próxima vez, o si llega a pasar, espero que en Kehila Shuvah nunca llegue a suceder,
Pero si algún momento en su corazón se empieza a formar una raíz de amargura, inmediatamente usted vaya con su hermano, usted vaya con su hermana y la corte inmediatamente. No murmure, no ande hablando, es mejor enfrentar las cosas. La Escritura inmediatamente nos dice que si tu hermano no quisiera escuchar, entonces agarras a un testigo. Si no te quisiera escuchar con un testigo, entonces agarras a otro. Y si ya entonces no hace, lo traes ante los ancianos. Y si ya de plano ante los ancianos no te hace caso, entonces tenlo por goim. Tenlo por un gentil, por un anatema, por alguien que ni considera a Hashem como Dios. Qué impresionante, hermanos, que a veces la murmuración o la mala lengua puede causar tanto efecto en nosotros como pueblo. ¿Qué dice en Números 16, del 41 al 46? Números 16, 41 al 46. Al día siguiente, toda la congregación de los israelitas volvió a murmurar contra Moshe y a Aarón, alegando: ustedes mataron al pueblo del Señor. Como la congregación empezó a amotinarse contra Moshe y Aarón, estos se dirigieron a la tienda de reunión. De repente la nube cubrió la tienda y apareció la gloria del Señor. Entonces Moshe y Aarón se detuvieron frente a la tienda de reunión. Y el Señor le dijo a Moshe: apártate de esta gente para que yo la consuma de una vez por todas. Ellos se postraron rostro en tierra. Y Moshe le dijo a Aarón: toma tu incensario y pon en él algunas brasas del altar, agrégale incienso y vete corriendo a donde está la congregación para hacer propiciación por ellos, porque la ira del Señor se ha desbordado y azote divino ha caído sobre ellos. Qué impresionante, hermanos. A mí me asombra el corazón de Moisés, que cada vez que Moshe tenía una interacción con Adonai y Adonai decía: ya estuvo bueno, Moisés, los voy a destruir, los voy a borrar de la faz de la tierra y de ti voy a hacer una nación, una nueva nación. Moisés inmediatamente decía: Adonai, ¿qué van a decir los pueblos de ti? Los sacaste de Egipto para destruirlos. Le importaba a Moisés la reputación de Adonai. Cuando Adonai ya decía: basta ya. Inmediatamente, fíjense, hermanos, el corazón de Moisés, que aún el pueblo murmurando en contra del siervo, ¿qué hace el siervo? Se postra en tierra y dice: Aarón, corre, me agarra tu incensario y toma el incensario santo y empieza a esparcir entre el pueblo, para que haya una expiación y el Señor llegue a perdonar la maldad de este pueblo, porque ha venido un azote. Hermanos, estos ejemplos en nuestros tiempos son vívidos. Desafortunadamente, hermanos, y digo desafortunadamente porque a veces yo me pongo a pensar: ¿qué si viviéramos la misma relación que vivió Israel en su tiempo, en nuestro tiempo? Yo creo que la mayoría de nosotros no estuviéramos aquí. Vemos ejemplos de que la tierra se abre y se come a mitad del pueblo, serpientes corriendo, mordiéndolos y causando mortandad, murmuración, y cómo el Señor tuvo que en muchos casos ser tajantes con el pueblo de Israel para dar un ejemplo. Y me atrevo a decir que el Señor ya no se manifiesta de la misma manera, hermanos, pero ¿acaso no vemos los mismos frutos? ¿Qué empieza a pasar cuando nosotros empezamos a murmurar de nuestros hermanos? ¿Acaso no viene a formarse un veneno en nuestras vidas? ¿Qué empieza a suceder cuando nosotros empezamos a fornicar con cosas paganas? Cuando nos empezamos a entregar a cosas que no son aptas para el Señor. ¿Qué empieza a pasar cuando empezamos a practicar de idolatría? ¿Acaso no entramos en cosas que no son adecuadas para el Señor? Todas estas puestas como un ejemplo para nuestras vidas. Versículo 11 del capítulo 10 de Primera de Corintios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y esto, hermanos, nos pone a pensar, y como gente pensante, como gente que le gusta aclarar las cosas, ¿dónde están estos relatos? Pregúnteme yo. ¿Estos relatos están en el Nuevo Testamento? No. Acabamos de leer 3 citas. ¿Dónde están esas citas? Números, Éxodo y Levítico. En la Torá, en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Quiere decir que la comunidad primitiva, los primeros creyentes, leían la Torá.
Leían los primeros 5 libros de Moisés. Versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ese versículo, hermanos, yo lo he oído explicado de 1000 maneras. Pero quiero darles una explicación tal vez un poquito radical y nueva. Esta generación, hermanos, hablando de la generación de Israel, creía que estaba firme porque tenía la palabra de Hashem, tenía el pacto de Hashem, pero cayeron postrados en el desierto por su descuido espiritual. Y en esta noche yo quiero hacer un llamado muy genuino. Muchas veces, hermanos, venimos al mesianismo y obtenemos mucho de esto, mucho conocimiento. Empezamos a aprender términos en hebreo, empezamos a aprender las profundidades de la palabra, pero ¿dónde está nuestra vida espiritual? ¿Acaso nos levantamos en la mañana buscando al Señor? O a veces nos ocupamos tanto, hermanos, en otras cosas que no digo que no sean importantes, pero ¿dónde está nuestra vida espiritual? ¿Dónde está nuestro tiempo de tefilá, de oración? ¿Dónde está nuestro tiempo de ayuno? ¿Dónde está nuestro tiempo de sentarnos y realmente buscar al Señor en nuestra vida espiritual? Yo no estoy diciendo, hermanos, que el conocimiento es malo. El conocimiento es bueno. Pero cuando se queda aquí y no se transmite al corazón y no pasa a hacerlo en obras, de nada sirve. El pueblo de Israel tenía el conocimiento y tenía los pactos del Señor, pero su vida espiritual, hermanos, sabemos que no andaba en lugares muy buenos. ¿Por qué? Porque el Señor consideraba la murmuración en pecado y ellos lo practicaban. Y obviamente, hermanos, no somos perfectos. Somos seres humanos, pero tenemos la palabra de Dios que nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Por eso el que crea que está firme, mire que no caiga. Por eso es necesario, hermanos, no solo saber lo que dice la palabra, sino aplicarlo en nuestro diario vivir y ponerlo cada día en nuestra vida espiritual para no caer. Versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Hashem, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Algunos de nosotros ya hemos entendido el concepto de Yetzer Hara y de Yetzer Tov. Y todo esto tiene que ver con toda una dinámica de redefinir los aspectos espirituales. Muchas veces, hermanos, el creyente le echa la culpa al diablo de todo. Se me quedó el carro y es culpa del diablo. Se me acabó el gas y es culpa del diablo. Me fue mal en la escuela y es culpa del diablo. Déjeme decirle algo para que entienda con más claridad. Hasatán, o el enemigo, o el adversario, o el diablo, como usted le quiera llamar, es un instrumento de Hashem. No es un par y no puede estar al mismo nivel de Hashem, porque Hashem no tiene par. Dios no tiene igualdad. Él es el único, el soberano, y está sobre todas las cosas. Y el adversario es una de sus herramientas, que vemos en el libro de Job. No se presentó y se puso en la lista como los otros siervos que él tiene, y dio su reporte y le dijo, ¿de dónde vienes, a Satán? ¿De rodear la tierra? ¿Acaso no has considerado a mi siervo Job? ¿Y qué le dice a Satán? Pero si me dejares tentarle, veremos a ver si no reniega y no empieza a hablar mal de ti. Y ahí el Señor, hermanos, le dice, ok, te permito que toques, pero no toques su carne. Y empieza el adversario, con permiso de Adonai, a tocar la vida de Job. Platicaba hoy con mi esposa y dialogábamos de tantas cosas que a veces, hermanos, no pensamos. Muchas veces se habla en diferentes maneras sobre la guerra espiritual. Usted quiere conocer y saber de alguien que literalmente tuvo guerra espiritual, la tuvo Job. Porque Job sí fue atacado por Hasatán. Y déjeme decirle que el adversario no puede hacer absolutamente nada sin la voluntad de Hashem.
Él no puede hacer absolutamente nada sin el permiso de Hashem. Y si Hasatán hace algo es porque detrás de todo eso hay un plan del Señor. ¿Por qué? Porque Él es soberano sobre todas las cosas. Y muchas veces, hermano, depende de nuestra actitud. Y obviamente también hay consecuencias de nuestras acciones. Por eso digo que ahí debe de haber un balance. A veces tenemos que entender que a veces las cosas nos van mal porque las estamos haciendo mal. Y a veces son permisibles dentro de la voluntad del Señor. Pero aquí, hermanos, en este caso, Job es atacado por el adversario. Job no se agarró reprendiendo. Job no se agarró haciendo guerra espiritual, ni rozando aceite por todas partes, ni declarando, ni atando, ni desatando. Job, ¿qué dijo? Adonai dio, Adonai quitó. El nombre de Adonai sea bendecido. Y en el transcurso del relato de la vida de Job venían sus amigos hasta que por fin llega su esposa y le dice, maldice a tu Dios y muérete. Y Job dice, no. Impresionantemente, hermano, hace algo que brota de sus entrañas y dice, maldito sea el día que fue declarado varón. Maldijo su cumpleaños, algo que tal vez mucha gente no estaría dispuesta a hacer. Pero sobre todas las cosas, hermanos, él reconocía quién era Adonai. Y reconocía que todo a su alrededor era algo perfecto porque Hashem lo estaba permitiendo. Él sabía que él había hecho bien. Él no estaba dudando de qué pecado él había cometido porque dice la Escritura que él cada día se levantaba y hacía ¿qué? Holocausto. Daba holocaustos y no solo por él. Dijo, ¿acaso tal vez mis hijos llegaran a pecar? Yo voy a presentar ofrenda delante de él. Una situación muy diferente. Si tú andas haciendo cosas inadecuadas y te pasan cosas malas, es la consecuencia de tu acción. Pero si tú andas bien delante del Señor y están sucediendo cosas a tu alrededor que no entiendes, alaba al Señor. Dale gracias a Dios. Cierra tu boca y di, Adonai dio y Adonai quitó. El nombre de Adonai será alabado. Y en su tiempo perfecto el Señor va a ir acomodando las cosas para actuar y conforme a su perfecta voluntad. Pero lo que voy, hermanos, el adversario es un instrumento de Hashem. Pero dentro de nosotros, Pablo habló de esto, Rab Shaul habló de esto, hay una guerra que sucede en nuestro interior contra nuestra mala inclinación y contra nuestra buena inclinación. Muchas veces se ha transmitido como el diablo y como el angelito en nuestros hombros. Y sí es así. Porque Rab Shaul decía, ¿por qué hago lo que no quiero? Y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Porque desafortunadamente, hermanos, desde que conocimos que estábamos desnudos y que habíamos pecado, ya había una mala tendencia en nosotros. Algo que en el judaísmo le llaman Yetzer Hara, una mala inclinación. Por eso, hermanos, entendiendo este concepto de que dentro de nosotros hay una buena y una mala inclinación, leamos este versículo una vez más. Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, las tentaciones que tienen, ¿de dónde vienen? De nuestra mala inclinación. Ay, voy a tener que echar mentiras. Ay, les voy a decir que es un producto bueno cuando, pues, ¿verdad? Está un poquito diluido, pero les voy a decir que es bueno. Estamos mintiendo. Bueno, pues, nadie me está viendo. Voy a agarrar poquito nomás. Estamos robando. No nos ha sobrevenido nada que no sea humano. Pero fiel es Hashem, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Siempre, hermanos, que nosotros estemos tentados a hacer el mal, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos va a dar la habilidad para correr. La respuesta es, ¿qué estás dispuesto tú a hacer? Vemos la historia de José en Egipto. La casa estaba sola, la mujer de Potifar se le acerca. Él pudo haber cometido el acto con esa mujer. Tal vez nadie se hubiera enterado. Pero José y Joseph sabía a quién estaba representando. Él sabía a quién realmente servía. Y esa escritura, que patitas, ¿para qué te quiero? Corrió inmediatamente. Y sí, le pasaron cosas malas. Lo echaron a la cárcel, pero impresionantemente dentro de la voluntad del Señor, porque Él había hecho lo bueno, aún las circunstancias malas alrededor de su vida, ¿dónde lo pusieron? Como virrey,
como la mano derecha del Rey. Por eso, hermanos, ninguna tentación que nosotros podamos tener dentro de nuestra mala inclinación es más allá de lo que podamos soportar. Hashem siempre nos da la habilidad para poder ser libres de ella. Lo que tenemos que hacer es clamar al Señor. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. En sí, hermanos, este es todo el tema central. Huid de la idolatría. Huid de la fornicación espiritual. No coman cosas ofrecidas a ídolos. No se involucren en fiestas paganas. No anden con aquellos que son idólatras. Este es el tema central de estos dos capítulos. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. 16. La copa de bendición que bendecimos no es el pacto, algunos dices la comunión, de la sangre del Mesías. El pan que partimos no es el pacto del cuerpo del Mesías. Aquí está hablando obviamente de Pesaj. ¿Por qué dice la copa? Dice la copa de bendición. Para los que no saben, en el rito de la cena de Pascua se toma la copa con la que se va a hacer el pacto de salvación y se bendice, se hace una bendición que usualmente hacemos sobre el fruto de la vid. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es el pacto de la sangre del Mesías. El pan que partimos no es el pacto del cuerpo del Mesías. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Básicamente, hermanos, lo que hace uno le afecta a todos. Unos del pueblo de Israel murmuraron, cometieron idolatría, tentaron al Señor y afectaron a todo el pueblo. Por eso, hermanos, como congregación, como Kehilat, ¿cómo anda nuestro andar espiritual? Su vida espiritual no solo lo va a impactar a usted, lo va a impactar al que está a su lado, va a impactar a su comunidad. Es por eso que a mí me impresiona y me impacta mucho el concepto que hay en el judaísmo mesiánico, porque no es una religión de individuales, es una comunidad, porque así fue desde el principio. Dice que Israel se presentó como uno solo delante del Señor y dijo, haremos y obedeceremos. Incluso si usted nota, la mayoría de las oraciones litúrgicas son perdónanos, sálvanos, sánanos. Somos un pueblo en Mesías. Y lo que usted hace, hermano, me afecta a mí. Y lo que yo hago le afecta a usted. ¿Sabe por qué? Porque somos un cuerpo en Mesías. Y cuando una parte de nuestro cuerpo está siendo afectada, todo es afectado. Entonces tenemos que pensar, hermanos, y consagrarnos para el Señor cada día más y más. En otras palabras, ¿cómo anda tu caminar delante del Señor? Versículo 18. Mirad a Israel según la carne, hablando de los israelitas físicos. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, lo que los gentiles sacrifican a los espíritus inmundos o a los demonios, lo sacrifican, y no a Hashem. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Volvemos al mismo punto central. Así como Israel participa de cosas santas en el altar, ahora ustedes son partícipes del olivo, no deben de andar comiendo cosas ofrecidas a ídolos. ¿Por qué? Porque el ídolo sí en nada es. Y lo que fue ofrecido al ídolo, nada es. Pero porque no fue ofrecido a Hashem, entonces fue ofrecido un demonio. Y ustedes no pueden participar en prácticas demoníacas. Es básicamente lo que está diciendo aquí. Dice, los goim, los gentiles, practican avodah zará. Hablamos de este término la semana pasada. ¿Qué es avodah zará? Avodah zará es el término en hebreo que se le da a la idolatría. Avodah es servicio, como cuando se hacían sacrificios o ofrendas, incluso en algunos lugares a los servicios de sábado le llaman avodah Torah, el servicio de Torah. Pero zará
quiere decir algo extraño, algo ajeno, algo foráneo. Entonces, Avodah Zará es como servicio extraño a otras deidades. Entonces, esto practican los gentiles. Y me llama la atención, hermanos, si usted empieza a ver estos versículos con sus lentes judíos mesiánicos, ¿por qué él aquí dice gentiles si le estaba hablando a gente que no era judía? ¿Por qué? Porque aquí hay una distinción entre las naciones que guardan Torah y las que no guardan Torah. Él básicamente les está diciendo, ustedes son Gersadik, pero los Goim, los gentiles, son idólatras. Y le ofrecen cosas a demonios, ustedes no. ¿Por qué? Porque como guardan Torah no deben de estar ofreciendo cosas a ídolos. Versículo 21. No podéis beber la copa de Adonai y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa de Adonai y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo a Adonai? ¿Somos más fuertes que Él? Haced todo para la gloria de Hashem. Aquí, hermanos, entramos en un tema muy delicado. La copa de Adonai no puede tomarse indignamente. Es por eso que cuando nosotros queremos invitar a mucha gente a nuestros sedes, tenemos que tener cuidado a quién invitamos. Porque esa persona no puede estar siendo partícipe en cosas inmundas y no puede ser partícipe de las cosas de Adonai. ¿Burlaremos a Adonai? Adonai no puede ser burlado. Y si traemos a gente que ignora lo santo entre lo común, hermanos, podemos hacer que ellos se acarríen maldición. Incluso Rab Shaul decía, no tomen la copa indignamente. Y está hablando ahí entre los creyentes. Entonces muchas veces, por eso mucho del pueblo mesiánico tiene mucho celo en cuestión a la copa que se toma en Pesaj o en Pascua, cuando se hace el pacto de Yeshua, el pacto de sacrificio. ¿Por qué, hermanos? Porque estas son cosas santas. Y no podemos estar participando de lo inmundo y de lo santo. Versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En otras palabras, puedo hacer muchas cosas, pero de acuerdo al mandamiento de Hashem, no me conviene. ¿Puedo comer puerco? Sí, usted puede comer puerco. ¿Le conviene? Creo que no. ¿Puedo celebrar ciertas fiestas? Sí, si quiere. ¿Pero le conviene? Realmente no. Platicando con unos amigos muy cercanos a nosotros que amamos mucho en el Señor, que son aparte consejeros, nos dieron la definición de lo que es el amor. El amor es dejar de hacer lo que quiero por lo que me conviene. El amor es dejar de hacer lo que quiero por lo que me conviene. Y cuando algo conviene, hermano, no solo conviene para usted, conviene para su prójimo. Porque si le va a convenir a usted, le va a convenir a su hermano. Por eso todo lo tenemos que hacer como para el Señor. Porque si tú amas a tu hermano, amas a Dios. Y si amas a Dios, amas a tu hermano. No puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano. Y si algo a ti te conviene, también le debe de convenir a tu hermano. Por eso el amor es dejar de hacer lo que queremos por lo que nos conviene. Y hermano, esto se vuelve a aplicar en lo que es comunidad. Ay, pero es que yo quiero hacer esto. ¿Pero nos conviene a nosotros como familia? ¿Qué si algún día, hermanos, nuestras esposas o las madres en nuestros hogares deciden, yo no voy a hacer nada? Yo no quiero hacer nada. Ya no nos convino a muchos porque muchos ya no desayunamos, muchos no vamos a tener muchas cosas accesibles. Seamos sinceros, o que el padre de familia se levante y diga, no quiero trabajar. ¿Le conviene eso a la familia? Fíjense, hermanos, cómo empieza a estructurarse la voluntad del Señor. Cuando nosotros guardamos Torah, es dejar de hacer lo que queremos por lo que nos conviene como pueblo. Es por eso que el pueblo judío ha sido bendecido en todas las partes que ha llegado. Porque ha dejado de hacer lo que quiere hacer por lo que le conviene como comunidad.
Y esto ya lo hemos explicado muchas veces. Cuando nosotros guardamos Torah, hermanos, amamos a nuestro prójimo. Porque cada concepto de guardar los mandamientos es amar a nuestro prójimo. Por eso es que Yeshua pudo decir y lo declaró. Ama a tu prójimo, ama a Dios. Y esto encierra la Torah. Porque cuando tú no mientes, beneficias a tu hermano. Porque cuando tú no robas, le beneficias a tu hermano. Porque cuando tú no practicas de cosas paganas, beneficias a tu hermano. Versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Lo que vayamos, hermanos, a hacer, decir o desempeñar, hagámoslo pensando en amor hacia nuestro hermano. 25. De todo de lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Una vez más. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora, ¿qué compraría un ger sadik en la carnicería? ¿1 kilo de carnitas? No. ¿O 2 kilos de camarón? No, porque acaba de leer la Torah donde dice que ciertas cosas no son alimento. Sin preguntar por conciencia, hermanos, no de lo que haya hecho o de lo que es, sino de lo que haya sido o hecho la carne conforme a un ídolo. De eso es de lo que habla de acuerdo a la conciencia. Si leemos el versículo una vez más, dice, de todo lo que se vende en la carnicería comed, lo que es alimento, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Aquí nos dice, porque la conciencia, 26, porque de Adonai la tierra y su plenitud. Si algún goy o algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed. Volvemos, todo lo que sea alimento, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si os dijeren, aquí es donde viene la parte de la conciencia, mas si alguien os dijera, este fue sacrificado a ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque de Adonai es la tierra y su plenitud. Hermanos, aquí no está hablando de comer o no comer apto, aquí está hablando de cosas ofrecidas a los ídolos. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo, ya cuando los digan, no, aquí no está diciendo, no cuando les digan, ay, es puerco, ay, es camarón, no. Cuando les digan, esto fue ofrecido a ídolos, ahí es donde usted va a decir, yo no puedo comer de esto. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que entender que el concepto de guardar las leyes dietéticas ya era un concepto que había entre los creyentes en ese tiempo. De eso no hay pregunta, de eso no hay duda. Obviamente cuando habla de todo lo que los pongan delante de vosotros comed, de todo lo que es apto, porque un ger sadik come apto. Y la pregunta es, ¿a qué ídolo fue ofrecido? No, ¿qué es esta carne? Versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Hashem. Si alguien nos ha notificado de que algo es ofrecido a ídolos, ¿esto es darle gloria a Hashem? No. O si alguien nos dice, esto es tal alimento, y sabemos que no es apto, ¿acaso va a glorificar a Hashem? Cuando el Señor nos dijo, esto no es comida, esto sí es comida. Para cerrar, 32. No seáis tropiezo, ni a vuestros hermanos judíos, ni a los ger sadik, ni a los de la congregación del Señor, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que seáis salvos. Uno de los puntos fundamentales, hermanos, de estos dos capítulos es no ser piedra de tropiezo. Y obviamente hablábamos de esto, de que sí,
Los hermanos en Corintio miraban a sus otros hermanos comer en lugares donde sabían que la carne era ofrecida a ídolos. Iba a ser piedra de tropiezo. Y por eso aquí Rav Shaul o Pablo dice, yo por eso trato de mantenerme bien con todos para no ser piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque yo quiero amar a mi hermano y yo quiero amar a Dios. Y quiero dejar lo que yo quiero hacer por lo que nos conviene como comunidad. Que cada día nosotros podamos ejercer, hermanos, ese amor que Dios nos ha pedido como comunidad. Y amarnos sinceramente el uno al otro y amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Vamos a